Bien, bienvenidos una tarde más a las charlas de la Orden Rosacruz OM, Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Johansson. Y bueno, venimos trayendo una serie de temas, unas veces introductorios, otras veces un poquito más avanzados, generalmente los sábados por la tarde, horario de España. Y bueno, hoy ha tocado un tema eh, interesante como otros, debido también a la inquietud de algunos amigos al preguntarnos por qué razón aparecen en los textos de la orden, por qué aparece en la enseñanza, pues tanta simbología o conceptos relacionados con el budismo. Bueno, todo eso tiene una explicación, realmente. En principio, bueno, vamos a tratar de abarcar varias respuestas. A lo largo de la charla hablaremos bueno, de cierta simbología, de ciertos grados por los que atraviesa lo que es el iniciado, relacionados precisamente con denominaciones o conceptos del budismo. Y conviene aclarar también pues, una serie de cuestiones que vamos a realizar. Como siempre decimos, la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Johansson, es ciencia, arte y religión, eh, y se basa concretamente a la hora de realizar un trabajo de transformación íntima en eso que son los 5 valores que haremos en unos poquitos minutos. Bien, como comentaba, efectivamente en lo que es la enseñanza, en lo que es en la orden aparecen ciertos conceptos relacionados con el budismo. Y en eso que es el sendero iniciático, pues hay pruebas, hay grados, hay momentos en los que el iniciado va avanzando poco a poco, con gran sacrificio, viviendo esos 5 valores, repito, de los cuales hablaremos posteriormente, y va a llegar eh, a momentos en los cuales mm, adquiere eh, ciertos grados que tienen una denominación relacionada precisamente con el budismo. Y es que la doctrina del Buda interior es exactamente igual que la del Cristo. Ahora veremos qué ha sucedido con todo esto. Bien, empezando por lo que se... diciendo que ahora mismo, siglo XX, siglo XXI, se puede decir que conocemos que la Orden Rosacruz es vehículo de expresión de la Logia Blanca. Sin embargo, a lo largo de la historia, a lo largo concretamente de cientos de años atrás, ha habido vehículos de expresión de la Logia Blanca, pero el ser humano, el animal racional, obviamente, por su carácter egoico, suele siempre tener una misma tendencia a distorsionar la enseñanza, a añadir cuestiones de su propia cosecha, a eliminar y a cortar y a pegar y a tergiversar la enseñanza original. Por eso, como es natural, de vez en cuando tiene que venir alguien, generalmente un maestro de la oreja blanca, a poner los puntos sobre las íes. Comentaba al principio, puede surgir una pregunta natural. Oiga, ¿y qué tiene que ver el budismo con la Rosacruz? Insisto, la doctrina del Buda interior es exactamente igual que la del Cristo. Siempre hay culturas distintas, siempre hay vehículos de expresión distintos, pero la base es la misma. Y cuando dimos la primera charla en esta serie de conferencias que venimos dando pues, hace unos meses, ya se estableció, tal como dice el maestro Johansson, algo muy claro. La Rosacruz es la religión cósmica por excelencia y de ahí se derivan las demás religiones, las demás vías de realización espiritual, mm, y todo lo que es el esoterismo en todas las culturas que contienen las enseñanzas sagradas que permiten pues a la conciencia religarse con eso que es Dios, con eso que es lo absoluto, etcétera. Entonces hay una estrecha relación entre lo que es el budismo y la Rosa Cruz. Por eso aparecen tantos conceptos en la enseñanza, porque realmente es universal, ¿no? Relacionados con el budismo, etcétera. Empezando por hablar por eso que es el budismo zen. Bueno, es lo que he comentado. En el budismo zen es hay varios tipos de budismo. Budismo tibetano, budismo zen, budismo shingon en Japón. Es decir, realmente cada uno quizás pone énfasis en unos aspectos,
Por eso hoy día es complicado elegir una enseñanza, obviamente salvaguardando la Rosa Cruz, que contiene todos los valores en su esencia para la transformación íntima, pero es complicado encontrar otros vehículos de expresión que contengan todos los valores que contiene la Orden Rosa Cruz. Y ahora veremos el porqué. Y pondremos algunos ejemplos. Luego contaré también alguna experiencia personal que yo creo que puede ser ilustrativa e interesante relacionada con ciertos monjes budistas en Taiwán, en Japón. Ahora, concretamente, cuando lleguemos al apartado correspondiente, hablaremos sobre esa cuestión. Bien. Dentro de la enseñanza nos encontramos, de la enseñanza Rosa Cruz, un momento crucial. El iniciado empieza viviendo los 5 valores: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Y en el libro de la iniciación Rosa Cruz, el maestro Johansson especifica claramente, y en el libro de la Orden Rosa Cruz, la Orden de Melquisedec, habla eh, de 108 vidas, que es un ciclo que corresponde a la posibilidad de emanciparse, de que la conciencia pueda despertar para romper esa rueda samsárica y reintegrarse al absoluto. Hay un símbolo dentro del budismo, que es concretamente el famoso collar de 108 cuentas, que corresponde o equivale a estas 108 vidas o 108 oportunidades con las que contamos cada uno de nosotros para llegar a eso que es el despertar de la conciencia, romper, insisto, la rueda del samsara, unirnos a nuestro Padre interno, autorrealizarnos y, por qué no, ingresar en eso que es lo absoluto, completando todo lo que es el mapa iniciático, todo el sendero expuesto por el maestro claramente en el libro de la iniciación Rosa Cruz. Obviamente, tenemos que complementar lo relacionado con las 108 oportunidades o 108 cuentas del collar de Buda, es un símbolo magnífico, y ahí habría que hablar rápidamente de lo que es la evolución y la involución, ¿no? Siempre empezando por el reino mineral, lo que es la conciencia elemental, en ese reino mineral va avanzando poco a poco hasta lograr pues prácticamente todo lo que tiene que aprender y la perfección en el reino mineral, para dar un paso más al reino vegetal, hacer exactamente lo mismo, dar otro paso más durante miles de años y millones de años al reino animal y por fin ingresar en una matriz humana. Y en ese sentido, pues ahí empiezan concretamente el drama de enfrentarse a su propio ego y poder llegar al despertar. Si en 108 vidas que tiene asignada cada persona no ha logrado realizar ese trabajo, entonces necesariamente el ego tiene que ser destruido por la propia naturaleza en las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces hablamos concretamente de que en las infradimensiones el ego se va disolviendo poco a poco hasta que llega al centro del planeta, se disuelve, la conciencia se libera y vuelve otra vez a reiniciar el mismo camino. Ese es el símbolo concretamente de las 108 cuentas. Obviamente, si alguien consigue hacer ese trabajo conscientemente y despertar, pues obviamente no va a tener que pasar por los abismos del planeta Tierra, por el abismo del planeta Tierra, por esas infradimensiones en donde lo que es el ego se va disolviendo, sino que va en ascenso, va adquiriendo grados y grados hasta, siguiendo la voluntad divina y de la ley, poder emanciparse concretamente de la rueda del samsara, romperla y poder realizar esa gran obra que mencionan tantos textos sagrados. Aquí vemos un ejemplo que he especificado, el despertar del Buda interior. Vemos varias imágenes, están sacadas de, bueno, varios contextos en distintos países, pero vemos concretamente un Buda durmiente. Obviamente la conciencia pues tiene esa condición, la conciencia tiene que despertar. Entonces estos Budas están representando precisamente el hecho de que se antepone la fase del despertar de la conciencia a que el ego es el que provoca, el que condiciona su despertar. Entonces, obviamente, después de esta fase viene el despertar, como luego veremos. Bien. Al atravesar lo que es el sendero iniciático, siempre ha sido exactamente igual, siempre se han utilizado las mismas herramientas. Yo comentaba, pues en una charla hace un par de días con un amigo, el hecho de que generalmente la gente trata de buscar atajos, trata de buscar nuevas doctrinas,
trata de buscar nuevos métodos y, bueno, el refranero es muy sabio, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. La misma enseñanza que estamos nosotros exponiendo es la enseñanza que ha existido siempre y no vamos a encontrar nada superior. Realmente lo tenemos todo en nuestras manos. Sin embargo, pues hay muchas personas que porque y realmente, y es verdad, o sea, la enseñanza, vivir la enseñanza es difícil, es complicada, es muy duro, pero no hay otro camino. No hay otra vía de transformación si no se utilizan concretamente esas herramientas de trabajo. Vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Vida, trabajar con la transformación alquímica de la energía sexual. Muerte, que es la muerte del ego, no es la muerte física, sino es la muerte mística. El ego debe de morir. Los yoes deben de ser disueltos cuando se ha despertado conciencia, se ha despertado el fuego sagrado del Kundalini. El valor de la libertad, utilizando el autorrecuerdo, nos autorrecordamos a nosotros mismos como conciencia y utilizando la autoobservación, nos autoobservamos en un momento dado lo que estamos haciendo y el lugar en el que estamos. Eso es el valor de la libertad, lo que en la orden denominamos la práctica del IAU. OM, podemos acompañar la práctica con OM, internamente mencionando OM, o se puede vivir sin OM perfectamente, aunque OM es una gran ayuda realizando ese mantra. Y por último, el valor del amor y la sabiduría. El valor del amor, pues es amar al prójimo más que a uno mismo, dándole la enseñanza Rosa Cruz gratuitamente. Como decía la maestra Blavatsky en su momento, prefiero morir 1.000 veces antes de cobrar un solo céntimo por las enseñanzas sagradas. No se puede cobrar por las enseñanzas sagradas, hay que darlas siempre gratuitamente, entre otras cosas, porque es como la hemos recibido nosotros, gratuitamente. Y por último, lo que es el valor de la sabiduría, hacer la voluntad del Padre, que es concretamente amar a Dios sobre todas las cosas, haciendo su voluntad, pero obviamente debemos de procurar despertar para poder realizar pues esa voluntad del Padre. Esos 5 valores vividos al unísono siempre han existido en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los vehículos de expresión y llevan indefectiblemente, si se viven correctamente al iniciado, al despertar de la conciencia. Bien, hay un aspecto interesante y aquí me gustaría contar una pequeña anécdota. Con respecto al valor de la vida, hoy en principio hablamos de transmutación sexual, que tiene 3 modalidades: unipolar, bipolar e integral. Estamos en el siglo XXI. Si hablamos de espiritualidad, si hablamos de realizar una transformación del individuo para poder despertar conciencia, no podemos excluir lo que es el trabajo místico con la sexualidad. Porque si realmente hacemos eso, lo único que podemos cosechar es el fracaso. Pues hoy en día, concretamente, en el camino del monje, pues prácticamente no se tiene en cuenta ese aspecto. Y una anécdota rápida. Bueno, en lo que es Taiwán, en ese país maravilloso, bueno, viajamos unos amigos, aprovechando la estancia de un amigo allí, pues visitamos un centro budista cerca de la capital, cerca de Taipei, y muy amablemente nos encontramos con una monja budista con todo su cabello afeitado, con su indumentaria de monja, y visitemos realmente un centro de estudios budistas con lo que es una parte dedicada a los monjes y monjas en un templo con su biblioteca de estudio, etcétera, etcétera. Bueno, yo en principio quería saber la opinión de esta monja y le pregunté, en principio, si tenía en cuenta el trabajo con la energía sexual, qué opinaba de la aplicación del trabajo interior utilizando la energía sexual, y su respuesta fue que, bueno, que ella ya había trascendido la sexualidad y que en principio no tenía que hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de cómo está hoy ese aspecto, de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Si realmente los monjes budistas excluyen pues, el trabajo con la sexualidad, pues obviamente no pueden llegar a despertar en la vida. Bien, por eso precisamente el maestro Johansson, al hablar del budismo zen, en unos apuntes, especifica que, aquí tenemos concretamente lo de las 108 vidas, y aquí tenemos lo que especifica el maestro, y cuando habla del budismo zen, él especifica que de manera oculta, pues habla del Tantra Yoga, sin embargo, ya no es vehículo de expresión de la logia blanca, pues por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El budismo zen expresa el hecho de hablar del vacío iluminador,
y dejar la mente en blanco. Hay varios conceptos relacionados con estos que tienen una denominación en japonés, por poner un ejemplo, pero realmente cuando encontramos una enseñanza que no reúne los 5 valores o no reúne ni siquiera 4 ni 3 o que reúne uno, pues obviamente tenemos que llegar a la conclusión que no vamos a lograr el éxito en nuestras pretensiones de llegar concretamente a realizar todo ese trabajo, con lo cual hay que prescindir de ese vehículo, de esa enseñanza, si realmente queremos realizar o cumplir los objetivos que pretendemos, que es el llegar a la cristificación, al despertar de la conciencia, etcétera. Que alguien quiere de alguna manera, bueno, pues aprender a realizar un magnífico trabajo de concentración o una disciplina, bueno, eso ya es opción de cada uno, pero obviamente si nos topamos con una enseñanza que tiene mutilado pues prácticamente la totalidad o parte de los 5 valores, obviamente no tiene ningún sentido pues aferrarnos a la misma o vivir una enseñanza que no nos va a conducir al éxito, sino más bien todo lo contrario. Bien, con respecto al Quan también especifica el maestro, los Quan digamos que son pues, una serie de sentencias que se utilizan en el Zen, en el budismo Zen, son de alguna manera una serie de problemas que son irresolubles por lo que es el intelecto, por la mente, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que especifica el propio maestro. Absolutamente todo se reduce a la unidad. Entonces, ¿a qué se reduce la unidad? Bueno, hay muchos koanes, hay cientos de koanes. Cuando se trata de intentar solucionar el koan por medio de la mente, por medio de intelecto, este fracasa. Se retira y en ese instante pues acaece lo que es el vacío iluminador. Esa es un poco la teoría, ¿no? Es lo que se utiliza concretamente en el budismo zen. Ahí vemos una imagen de monjes budistas en plena concentración, como aparecen en muchos templos, ¿no? Aprovechando esa imagen, también quería contar también otra anécdota más relacionada con esto que estamos hablando. Ya no en Taiwán, sino en algún que otro viaje en Japón, yo buscaba pues ansiadamente los templos secretos en una región donde está el budismo más esotérico que existe en Japón, que es el budismo Shingon, pues en lo que es en la montaña de Koyasan, pues recuerdo haber concretamente estado en algún templo y ahí se producían unos rituales muy bellos relacionados con el fuego, una serie de mantralizaciones, rituales, pero igualmente los monjes desconocían cualquier trabajo con la energía sexual. Y no es el hecho de que eso lo mantuvieran en secreto, es que lo desconocen. Entonces, vuelvo otra vez a reiterar la cuestión de la mutilación de las herramientas de trabajo, de los valores en muchas, en muchas opciones espirituales, por lo que prácticamente si queremos establecer unos objetivos, que es realizar la gran obra, despertar y reintegrarnos al absoluto, pues no vamos a cosechar el éxito. Bien, comentaba con respecto al Koan, pues que el Koan designa lo que es una problemática zen, una historia zen. Entonces la mente jamás puede resolver un problema zen. La mente desfallece cuando pues, trata de comprender íntegramente cualquier Koan. Entonces, la mente queda en quietud y en silencio y es una oportunidad realmente pues, para intentar mantener ese estado, ¿no? Bien, con respecto al concepto de Satori, cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, cuando eh, Satori, que es equivalente a lo que es el Samadhi o el éxtasis cristiano, pues hay una práctica precisamente en la orden de Rosacruz que se habla concretamente de poder obtener el Samadhi, cuando realmente alguien se va desdoblando los cuerpos continuamente y llega concretamente a desdoblarse incluso al cosmos búdico, ¿no? Entonces ahí pues el Budatta se escapa del intelecto, del tiempo y experimenta eso que es el vacío iluminador, lo que es el éxtasis, el samadhi, ¿no? Esto teóricamente, digamos que es un concepto también relacionado con el budismo zen, pero evidentemente para poder lograr eso se necesitaría pues un gran aporte energético, en este caso, que nos lo da la propia transmutación alquímica de energía sexual, insisto en las modalidades que ya conocemos, pero esto en principio los monjes lo desconocen, ¿no? Bien.
Bien, pasamos concretamente a un clásico, a un texto que es el Dhammapada. Y en el Dhammapada se especifica, pues se supone que el Buda Sakya pues, estableció en el texto pues el hecho de no fornicar, hacerle bien y purificar la mente es la enseñanza de quien ha despertado. Entendemos obviamente el no fornicar que implica no derramar la simiente, evitar el orgasmo y obviamente realizar todos los días la práctica de transmutación sexual en su modalidad unipolar para personas que no tienen pareja, en su modalidad bipolar para personas que tienen su pareja pero donde todavía no hay contacto sexual. Se puede realizar pues un contacto, manos unidas, espaldas en contacto, etcétera, o lo que es la práctica del gran arcano en lo que es la modalidad de transmutación integral, lo que se llama el gran arcano, el arcano solar, el arcano AZF, etcétera. Evidentemente, no hay que malinterpretar el hecho de no fornicar como si hubiera ausencia de sexualidad, sino todo lo contrario, hay sexualidad, pero bien entendida y reorientando esa energía precisamente hacia arriba y hacia adentro. En este caso, la energía en las prácticas de transmutación asciende victoriosa por los nadis o canales correspondientes, de los cuales hablamos en la charla anterior, los nadis, los canales de transmutación, que van desde las gónadas hasta el cerebro y luego desembocan en el corazón donde está el budata. Y el budata se va nutriendo de energía hasta que en un momento dado, con la vivencia de todos los valores, viene el despertar, ¿no? Entonces, esto se establece en el Dhammapada. Posiblemente alguien pueda consultar el texto y quizás puede existir la posibilidad de que haya sido mutilado esta sentencia o sustituida por otra o tergiversada. Lo mismo ha sucedido con la Biblia, con lo que es el concepto del no fornicarás, cuando se da un concepto totalmente que no tiene nada que ver con lo que es la realidad que estamos explicando aquí, ¿no? Bien. Bien, tenemos otro texto que menciona el maestro Johansson, concretamente esto, si no recuerdo mal, lo menciona en una de las monografías del curso esotérico Rosacruz, si no recuerdo mal es el que corresponde al cuerpo mental, que es el Patimokkha Sutra. Digamos que podríamos hacer un pequeño comentario respecto de los mandatos divinos. Según el éxodo bíblico recibió Moisés de Jehová en el monte Sinaí, pues son prácticamente los mismos que la enseñanza y la religión del Buda, que se recoge precisamente algunos aspectos en el Patimokkha Sutra, entre ellos en lo que es su precepto número 3, no fornicarás. Y aquí estamos en las mismas que hemos mencionado, en el mismo aspecto que hemos mencionado con el Dhammapada. No fornicar implica no derramar la simiente, lo que es ese oro líquido de los alquimistas, no derramar ese mercurio, esa materia prima de los alquimistas, esa, esa materia que siempre permaneció en secreto, que nunca me quisieron mencionar, obviamente por motivos muy evidentes relacionados con la Inquisición, la persecución, etcétera, que tuvieron que camuflar mediante símbolos químicos. Pues evidentemente esa materia prima de la gran obra de la que se menciona en los textos de alquimia, ese soma de los dioses, que se mencionan en otros textos de otras culturas, pues obviamente ese semen, esos proóvulos de la mujer y ese semen del hombre, ese mercurio, pues debe ser transmutado en fuego, debe ser en un tipo superior de energía, en hojas, energía crística, y debe ser ascendido por los canales de transmutación hasta el cerebro y, como he comentado antes, hasta el templo corazón, donde mora el Budata, que espera concretamente ese aporte de energía para su despertar. Entonces aquí tenemos otro ejemplo en el Patimokkha Sutra de donde se especifica el hecho del no fornicar. Bien, dentro de la enseñanza Rosacruz tenemos, dentro del mapa iniciático establecido por el maestro Johansson en el libro La Iniciación Rosacruz, tenemos los misterios menores y tenemos los misterios mayores. Y dentro de los misterios mayores, bueno, tenemos los misterios del fuego, tenemos los misterios divinos y de la luz. Luego tenemos los misterios de la resurrección y por último los misterios de la ascensión. Pues bien, en los misterios mayores tenemos varios ejemplos relacionados precisamente con la adquisición del grado de Buda. Y aquí vamos a hacer un pequeño alto para explicar todo esto. Bien, cuando alguien inicia los misterios mayores, se supone que, bueno, ya está viviendo
pues prácticamente los 5 valores en su vida práctica. Está trabajando con el Gran Arcano, está trabajando con el Tantra Blanco, con el Udvareta Yoga, con el Arcano Solar, con el secreto de los secretos mencionado por tantos textos, es decir, la unión sexual sin expectación de orgasmo y sin eyaculación, y está trabajando con la energía sexual en las mismas condiciones que hemos comentado antes, reorientándola, haciéndola circular por los canales y de ahí pingala hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Bien, evidentemente llega un momento que si vive correctamente la enseñanza, llega al despertar de la conciencia, posteriormente enciende el fuego de Kundalini y es cuando puede, en principio, empezar a disolver los yoes, los agregados psicológicos. Nuestra estructura psíquica está compuesta por miles y miles de yoes y todos deben de ser destruidos. Bien, pues en esta situación encontramos el hecho de que cuando alguien, digamos que realiza ese trabajo en el cuerpo físico, es decir, despierta Kundalini, después de haber despertado conciencia, despierta Kundalini y hace ascender Kundalini por las 33 vértebras eh, hasta llevarla al cerebro y luego por un canal secreto hasta el corazón, en ese instante adquiere el primer grado en los misterios del fuego, el primer grado de maestría en los misterios del fuego. Si consigue realizar ese mismo trabajo, no solo en el cosmos, en el cuerpo físico, sino con el cuerpo vital, astral, mental y causal, entonces ahí se produce concretamente la unión de Atman, Buddhi, Manas, como hemos expresado en alguna que otra charla, ¿no? Atman realmente es el íntimo, es el padre. Tenemos Manas, es el alma humana constituida por los cuerpos internos, y Buddhi es el alma divina, plena y totalmente despierta y libre de ego. Hay que diferenciar concretamente el Manas superior del Manas inferior. Comentábamos que el alma inferior son los cuerpos de naturaleza animal, lunar, y el alma superior, Manas superior, es concretamente de los cuerpos de fuego, los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que debe de utilizar, que necesita lo que es el íntimo para poder expresarse. En ese momento, cuando alguien corona la quinta iniciación de misterios mayores, pues entonces el bodhisattva, el ser ya tiene su bodhisattva para poder expresarse. Pero antes de todo esto, hay un momento crucial que tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí vemos una imagen del Cristo entrando en la Jerusalén, montado en un burro, como símbolo de victoria sobre la mente, victoria sobre la intelectualidad y victoria al haber coronado con éxito la cuarta iniciación de misterios mayores, porque ahí es donde se adquiere el grado de Buda. Justamente en la cuarta iniciación de misterios mayores, cuando alguien cristifica su cuerpo mental, pues adquiere el grado de Buda. Y justamente en ese instante la Divina Madre Kundalini pues lleva a su hijo hasta el altar donde oficia el maestro Sanat Kumara y le presenta especificando: he aquí a mi hijo bien amado, he aquí a un nuevo Buda. Entonces la Divina Madre Isis deposita sobre los hombros del iniciado lo que es la diadema sagrada, donde resplandece lo que es simbólicamente el ojo de Shiva. Y bueno, y Sanat Kumara pues da formalmente la bienvenida al nuevo Buda, indicando: eres un Buda, habéis penetrado en el mundo de los dioses, eres un Buda. Bien. Todo iniciado que se libera de los 4 cuerpos de pecado es un Buda. Y posteriormente deposita en nuestras manos el maestro Sanat Kumara lo que es la cruz del imperator. Pequeño paréntesis para decir algo también importante. Por el mundo abundan ciertos personajes que se autodenominan Supremo Imperator de la Rosa Cruz. Bueno, bien, aquí ya estamos llegando a la conclusión que para ser Supremo Imperator de la Orden Rosa Cruz, como mínimo alguien tiene que ser un Buda de perfección y tiene que haber cristificado su cuerpo mental. Cuando hablamos de cristificación es un término equivalente a despertar conciencia, despertar el fuego, haber cristificado o haber llevado Kundalini por las 33 vértebras, como he comentado antes, eh, hasta el cerebro y hasta el corazón, en el cuerpo físico, en el cuerpo vital, en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. Si alguien se autodenomina Supremo Imperator de la Orden Rosa Cruz, pero no ha realizado ese trabajo, pues entonces creo que se califica a sí mismo. Y no hace falta decir más en ese sentido, ¿no? Pues hay maestros y hay impostores también. Bien,
Los budas son seres llenos de fuego sexual y un buda no utiliza el intelecto, no utiliza la intelectualidad. Un buda es realmente inteligente. También en anteriores ocasiones hemos establecido pues, una diferencia. La inteligencia es una propiedad de la conciencia y el intelecto es una propiedad del ego. Entonces, según vamos avanzando en el sendero, pues obviamente eh, alguien cuando va adquiriendo más y más conciencia se va volviendo más y más inteligente y va prescindiendo de lo que es la mente racional. Prescinde de la razón y de la intelectualidad, hasta llegar a utilizar eso que se llama el sintetismo conceptual. Bien, por muy perfecto que sea el Buda, por muy perfecto que sea aquel que haya cristificado su cuerpo mental, pues todavía no tiene alma. Como ya hemos comentado, todavía le queda el paso crucial de llegar a la quinta iniciación de misterios mayores, que es concretamente la que hemos mencionado, para poder cristificar y obtener pues, el cuerpo causal solar, el cuerpo de la voluntad consciente, y es en ese instante en el que ya deja de ser víctima de las circunstancias y ya puede empezar a hacer. Si alguien no ha cristificado ni uno solo de los cuerpos, simplemente es un triste títere de las circunstancias, es un corcho movido por las olas y creyendo que tiene voluntad, creyendo que puede dominar su vida, cuando realmente pues sucede prácticamente todo lo contrario, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad que se le abre a lo que es el Buda de perfecciones. Cuando llega a la quinta iniciación de misterios mayores se le abren dos caminos, lo que es el camino directo hacia lo absoluto o lo que es el camino espiral nirvánico. El maestro Johansson especifica que en ese instante en el que en principio se ve tentado el maestro, el iniciado, el Buda, de poder elegir uno u otro camino, si elige el camino del nirvana, digamos que se considera traición al padre, y cuando alguien ingresa al nirvana, pues puede estar ahí a eones, puede estar ahí miles y millones de años. Sin embargo, el que elige el camino directo, que es el camino directo hacia lo absoluto, el más sacrificado y difícil, obviamente, pues va a tener que atravesar y continuar con lo que es esa vía cruces que le lleva hasta prácticamente el Gólgota para ser crucificado y simbólicamente hablando y bueno, poder realizar lo que es la obra, cumplir lo que es cumplimentar el camino de las tres montañas, la montaña de la iniciación, la montaña del fuego, la montaña de la resurrección, en la montaña de la ascensión y poder realizar la gran obra. Entrar en el nirvana, digamos que podríamos considerar que es hasta una tentación. Los dioses tientan al iniciado, vírgenes celestiales, para poder entrar en el nirvana y quedarse realmente, olvidarse del mundo de los hombres, del tiempo, etcétera, etcétera. Bien. Decíamos al principio que la misma doctrina del Buda interior es la doctrina prácticamente del Cristo, ¿no? Obviamente hemos abarcado pues, una serie de conceptos, hemos abarcado una serie de cuestiones pues, de una cultura particular. Nos estamos dando cuenta de que en Asia, en la India, en Japón, en Taiwán, en China, pues hay realmente muchos templos budistas y el budismo abarca muchas cuestiones. Si ha sido mutilado por cuestiones que he comentado al principio, bueno, pues corresponde a los maestros poner los puntos sobre las IES, pero hoy digamos que es un pequeño grano de arena para poder establecer el hecho de por qué en la enseñanza Rosa Cruz se habla concretamente de conceptos budistas y equipara prácticamente la misma una enseñanza con otra. Cuando hablamos de lo que es la historia del maestro Jesús, del gran maestro Jesús, el Cristo, pues obviamente siempre se habla de sus propios padres, de José y María, dos grandes iniciados, y siempre se habla concretamente de la Virgen María. Bien, sin embargo, prácticamente nadie, aquí el maestro Johansson en el libro Las bodas alquímicas, realmente enseña algo que prácticamente no conocíamos, y es que efectivamente el concepto de virgen equivale al grado de Buda, con lo cual Jesús el Cristo solo podía venir al mundo de una manera adecuada y solo le podía proporcionar su nacimiento prácticamente dos Budas de perfección como eran José y María, si no hubiera sido absolutamente imposible.
Y bien, como he comentado antes, lo que es la pretensión inicial de la enseñanza, pues es llegar al despertar de la conciencia. Si en algún momento en el budismo, que es certeramente es así, pues se ha enseñado realmente los valores de transformación y luego pues han sido pues mutilados, han sido tergiversados, pues de alguna manera nosotros ahora en lo que es este vehículo de expresión de la Rosa Blanca, como es la Orden Rosa Cruzón, pues ofrecemos y se ofrecen de nuevo esos mismos valores íntegros para poder llegar al despertar de la conciencia. Simplemente, bueno, pues comentar eh, el hecho de que, como he dicho antes, hay pues una serie de conceptos que alguien le podría causar extrañeza, hilaridad, que estén relacionados con la enseñanza, pero bueno, la explicación que ha sido un poquito más o menos completa y explicativa en ese sentido. Hay dentro de los misterios mayores, hemos hablado de que en el cuarto grado se adquiere el grado de Buda. Pero luego, posteriormente, en las iniciaciones, posteriormente luego hay otro momento crucial, que es la adquisición del grado de Buda Paitra. Estamos todavía hablando de los misterios del fuego, posteriormente vienen los misterios divinos o de la luz, y el, el, momento en el que alguien adquiere el grado de Buda Paitra es realmente, si no recuerdo mal, la octava iniciación de los misterios mayores, porque luego en la novena se adquiere el grado de Rey del Mundo. Y estamos hablando de que estamos prácticamente en un tercio de la enseñanza, o sea, todavía queda en un tercio del camino, mejor dicho. Todavía el iniciado debe de incursionar en los misterios divinos o de la luz. Cuando atraviesa todos los misterios divinos y de la luz y las pruebas pertinentes con éxito, todavía le queda la montaña de la resurrección entera y posteriormente le queda la montaña de la ascensión entera. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que un Buda de perfección, pues realmente es el máximo nivel que alguien puede alcanzar. Pero el grado de Buda en la cuarta iniciación de misterios mayores o el grado de Buda Paitra en la octava iniciación de misterios mayores realmente son magníficos, pero queda prácticamente 2/3 del camino todavía por avanzar en lo que es la enseñanza. Con esto, pues prácticamente dice todo acerca de la dificultad de la misma. Bien, hasta aquí un poco la exposición de hoy. Si alguien quiere realizar pues alguna pregunta y podemos intentar contestar, bueno, pues estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. Hola Rafa, yo tengo unas cuantas preguntas, una conferencia muy interesante y siempre me ha parecido el sendero en las iniciaciones y los misterios como un camino muy largo. Sé que es largo y es duro, pero has hablado de 108 vidas, de las 108 oportunidades. ¿Eso significa que en una vida podemos tener la oportunidad de cumplir ese sendero, de realizarlo por completo en una sola vida? Bueno, hay ejemplos que así lo atestiguan, no solo en lo que son textos relacionados con maestros, sino existe esa posibilidad de autorrealizarse en una única vida, ¿no? Eh, realmente, eh, pues muchas de las personas que se topan con la enseñanza posiblemente lleven años y años, y como decía también el maestro Johansson, hay personas que llevan 30 años en la orden y están empezando. Pero cada uno de nosotros no sabemos muchas veces en qué momento nos encontramos. Puede suceder que alguien despierte conciencia y pueda perfectamente autorrealizarse en una única vida, porque el trabajo que debe de llevar de atrás, el impulso, pues puede ser bastante fuerte. Puede ser que alguien lleve 11 vidas, 12 y 15, pues intentando realizar ese trabajo y alguna vez pues puede a lo mejor realizarlo. Otra cosa es que alguien nazca, venga a este mundo ya con conciencia despierta, como pueda ser pues una avatar, como pueda ser pues Jesús el Cristo, venir con conciencia despierta, un maestro que venga ya reencarnado, entonces obviamente viene a realizar una visión y en una única vida digamos que recapitula iniciaciones.
pero yo no descarto el hecho de que alguien pueda perfectamente realizar el trabajo en una única vida. Eso, por supuesto, nos da esperanza a los demás, de poder seguir animados y avanzados a poder realizar el trabajo. Entiendo entonces que el trabajo es acumulativo dentro de esas 108 vidas. No hay que confundir el hecho de que en principio, bueno, primero, como dice también el maestro, ningún esfuerzo se pierde. El hecho de que tú, pongamos un ejemplo, en una vida avances un poco, no completes el trabajo, pues no implica que tengas que de nuevo reengancharte en la vida siguiente al mismo nivel al que tenías, sino que a lo mejor naces con más impulso y en otro intento, pues, en vez de quedarte en el grado 3, pues a lo mejor ya realizas todo el trabajo. No significa que tiene que ser, no tiene por qué ser acumulativo, sino que de alguna manera es como el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Un niño que en principio tiene que repetir curso, porque no ha logrado cumplimentar el curso desde septiembre hasta los exámenes de junio y bueno, le quedan asignaturas para septiembre y bueno, los profesores deciden que tiene que repetir curso. Lo que deciden los profesores no es que tenga que examinarse solo de o tres asignaturas, sino que tiene que realizar el curso completo. Entonces, quizás ese niño, cuando vuelve a repetir curso, entonces cumplimenta el curso perfectamente en junio y aprueba todas sus asignaturas y ya puede irse de vacaciones. Sería algo semejante. Tengo una pregunta más y ya dejo al resto por si tiene alguna duda. Todas las tres montañas, todas las iniciaciones, todas las pruebas se pasan en la vida física, es decir, encarnados en un cuerpo físico, en este planeta. Generalmente, cuando hablamos de lo que es el sendero de las tres montañas, estamos hablando del cuerpo presente en el momento actual. Si tú resulta que mañana despiertas conciencia, realmente las pruebas y el camino que estás siguiendo es como Cristina con tu cuerpo físico. No sé si te refieres a que haya cierto tipo de pruebas, tal como dice el maestro, que se producen obviamente en los mundos internos, pero no significa concretamente que tengas que cambiarte de planeta, sino que todo se realiza en lo que es la vida cotidiana, lo que es el gimnasio psicológico en el cual estamos incursos cada uno de nosotros, pues en la relación con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas que tenemos en contacto en nuestra vida física cotidiana. Otra cosa es, bueno, pues que los maestros en los mundos internos, en el cosmos astral, mental, etcétera, pues también nos sometan a pruebas. Pero estamos hablando de que se produce lo que es la vivencia de la enseñanza en tu vida cotidiana normal, corriente. De acuerdo, muchas gracias. Bien, pues entonces por hoy terminamos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y bueno, nos vemos en próximas conferencias. Gracias por su asistencia y hasta muy pronto.